Gasparín. Mira qué blanquito que estoy. Ahora sí que sí. Oye, a veces la tecnología, la simpleza. No, o sea, a veces lo más básico es lo que más funciona. Así que ahora. Volvamos a lo original. Ve, señora, ahora era blanco. Para la gente que está en la radio, lo que pasa es que se nos quemó un foco, se nos acaba de quemar un foco acá en la transmisión de Con Barbalá Televisión. Y resulta que Miguelito, rápido y audaz. Miguelito también está blanco, pero él es blanco porque es natural así. Le llega a la ventana. Es su tez. Es su tez blanca. Pero resulta que corriendo Miguelito salió y de sus cachivaches que tiene sacó una lámpara pero espectacular de esa de metal forjado. Sacó unas de la manga. Una de la manga. Y mira, pues ahí está ahora. Oye, en realidad me veo blanco, me llega a dar gusto, me alumbra más que el foco normal. Así que eso es súper agradecido. Bueno, y en relación a esto, ¿cuál es la importancia del reciclaje en Chile? Expertos revelan preocupantes cifras en torno a esta medida. Aunque el reciclaje ha logrado instalarse como tema de conversación, aún persisten desafíos importantes para avanzar hacia un modelo verdaderamente sostenible, queridos amigos. En un escenario global donde la sostenibilidad se vuelve cada vez más urgente, la gestión de residuos se posiciona como uno de los retos ambientales más complejos del siglo XXI. Mientras algunas naciones avanzan firmemente hacia la economía circular, Chile aún enfrenta barreras estructurales que dificultan la implementación de una cultura de reciclaje sólida y efectiva. Si bien el reciclaje ha ganado espacio en el debate político y forma parte de la agenda ambiental del país, las estadísticas siguen siendo alarmantes y reflejan un largo camino por recorrer. De hecho, según el Ministerio de Medio Ambiente, de los cerca de 9 millones de toneladas de basura domiciliaria que se generan al año, al menos el 10% se recicla, una cifra que ubica al país de Chile, obviamente, entre los de peor desempeño dentro de la OCSE, cuyo promedio de reciclaje residencial alcanza el 33%. Reciclaje en Chile, materias pendientes y un llamado a la acción. Uno de los grandes desafíos de la ausencia histórica de infraestructura adecuada es que muchas comunas aún no cuentan con puntos limpios, centros de acopio o instalaciones para el tratamiento de residuos orgánicos como el compostaje. Sin un sistema asequible y funcional es difícil que el reciclaje se vuelva un hábito. Además, debemos formalizar el rol de los recicladores de base, que por años han sido actores claves en la recuperación de materiales, agrega el académico. Otro punto crítico es la baja valorización de ciertos residuos. El cartón, el papel y los metales concentran las mayores tasas de reciclaje debido a su rentabilidad y cadena de procesamiento consolidadas. En cambio, el plástico apenas alcanza un 8% de recuperación en Chile. Así que esa es la imagen del reciclaje aquí en Chile y por supuesto también en la comuna como Barbalá. Miguelito, ¿qué opinas respecto al reciclaje? Yo creía que me estabas tirando talla a mí el reciclaje. Ah, no, que aquí reciclamos una lamparita. Oye, mira, yo pienso que hubo un momento en el gobierno regional, hablábamos de la época de Sergio Gaona cuando era intendente, se intentó, ¿no es cierto?, hacer una mancomunión de 4 comunas. Nos incorporaban a nosotros a la provincia del Choapa. ¿Ya? Y ahí se hizo un proyecto grande para reciclaje. ¿Y quién iba a ganar el máximo de todo este tema del reciclaje? Era Illapel. Y por lo tanto, nosotros nos conformábamos como comuna, porque era en la época de esa elección, a mí me tocó negociar el tema, nos conformábamos con que la basura se la llevaran de Barbalá, dado que los vertederos que tenía la municipalidad eran muy chicos. ¿Ya? Para los habitantes de la comuna. Pero se intentó, nada más que eso. A la larga, ¿en qué fracasó el proyecto que está financiado? Pues tú sabes que los organismos internacionales financian mucho el tema del reciclaje, de todo lo que sea medio ambiente y todo eso, que los concejales de Illapel se opusieron. ¿Y por qué se opusieron? Porque dijeron que no quería que llegara la basura de otras comunas a su territorio. Ese fue el argumento. Claro, pero iban a ganar plata porque tenían todo el reciclaje de 3 comunas, Canela, con Barbalá,
y Salamanca y Los Vilos. Que ese es un tema, realmente no ver más allá. ¿Qué opináis, Sebastián, respecto al tema del reciclaje? Yo lo llevo a la práctica, Francisco. Ujú. Porque, mira, acá hay un tema que hay harto consumo de alcohol y de todo. Y yo, por todos lados en los caminos, me pongo a recoger latas. Latas de aluminio. Y eso genera luquitas, porque las juntáis unos saquitos, vais juntando de a poquito saquitos Sí, durante po. el mes y podía ser fácil 20, 30 lucas con, no sé, pues, varios kilos de lata Que te puede servir para consumir más, no. para comprar un pack, para comprar una java. Un six pack. No, pero es verdad eso que el aluminio da mucho. Sí, y lo otro que la labor importante que genera el ex concejal Claudio Díaz Sí, con su empresa sí. de reciclaje. Hay que- Donde ha dispuesto puntos de almacenamiento de botellas plásticas en las localidades, y eso también es muy 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 importante. Bueno. De hecho he hablado con él. De hecho había tenido una conversación con él para invitarlo a mi programa para conversar sobre reciclaje, sobre esta temática. Así que me ha dicho que después del 10 podíamos hacer algo, así que lo voy a contactar para que podamos conversar sobre este tema, porque es súper importante, y crear ahí también Crear la conciencia en crear el fondo. conciencia, crear ahí un hábito de reciclar. Pero tú sabes que se pueden hacer muchas cosas con la botella plástica, aparte Sí. de mandarlo, externalizarlo, también hacer cosas aquí para el uso interno. Sí. Ahí yo tengo experiencia y conocimiento de experiencia, y quiero también tratar de hacer algo con el tema de elaboración de escoba, también elaboración de filamentos PET para hacer insumos para impresoras plásticas, impresoras 3D también, que están muy en boga ahora para Claro. diferentes tipos de implementos. Así que, bueno, ese es el tema del reciclaje de Miguel Viera, que está en pañales todavía, pese a que han pasado tanto tiempo acá en Chile y todavía no se puede... Pero sabéis que allá, por ejemplo, con lo que te hablo yo de las latas, Ujú. por ejemplo, lo que decía yo era con el Club del Adulto Mayor allá en Los Llanos, juntamos las latas y con eso pagan las cuentas. Sí, ¿Cachai? sí. Y eso se ha generado como que en la localidad. ¿Y quién compra acá? Aquí el... ¿Don Guido? No, ¿cómo se llama la mueblería que está acá? Patricio Olivares. Patricio Olivares compra. Patito. Sí, también compra Emiliano de Epicentro allá en Cogotí, de la botillería de Cogotí. También Mira. mi auspiciador. Muy bien, También saludos. compra latas de aluminio. Mira, Ya. Son datos ahí para que tengan... Buenos datos para quien quiera Sí, reciclar. porque- sí, es importante porque... Juntar las latitas de aluminio. Está como a 500 pesos el kilo. sí, pues no, igual. Entonces vais juntando varios kilitos hasta así sus buenas luquitas. Por último, para pagar alguna cosa, para comprar el pan. Sí, O sea, sí, pues. donde salgan Para luquitas el pan. sirve. Pero Sí. eso genera conciencia. A lo que iba yo es que los vecinos igual después te van diciendo, oye, ¿sabes que ya tengo las latitas? Vaya a buscarlas nomás. Y Pero- te van juntando, y eso genera... Claro, Así que beban nomás. Yo hacer voy a un- buscar las latas. no, y lo importante es hacer un punto de acopio, y también en los Sí. bailes que se hacen en los rodeos Sí, también lo se puede bailan. hacer Sí. punto de acopio, porque yo he visto en un momento que quedan por todos lados y Sí. realmente las llegan y las botan, ¿no? Sí, Entonces, sí. también hay un tema súper importante ahí. Oye, otra noticia que tenemos antes de irnos al tema musical. Bueno, usted ha visto que hubo una moda con los vaporizadores, los vapor, que son como que simulan que uno está fumando, pero supuestamente eran súper sanos porque eran con vapor de agua y bla, bla. Y si no, los líquidos de los cigarros que simulaban el humo del tabaco eran también sanos porque eran un tema que era inocuo, que no tenía nicotina. Bueno, salió la nueva ley de vaporizadores. Esto es lo que no se podrá hacer tras la entrada en vigor de la ley de vaporizadores en Chile. Este martes 20 de mayo comienza a regir la ley 21.642, que establece un marco regulatorio para la venta de cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, así como para los líquidos de vaporización. En concreto, la norma considera que los sistemas electrónicos de administración de nicotina son potencialmente adictivos, por lo que su venta queda restringida exclusivamente a mayores de 18 años. La idea, que comenzó a discutirse en el Congreso en mayo del 2019, fue aprobada en octubre del 2023, promulgada en septiembre del 2024 y publicada en el Diario Oficial el pasado 19 de febrero. La normativa también contempla restricciones a la publicidad de cigarrillos electrónicos, líquidos y accesorios, lo que será regulado a través de un decreto supremo que se encuentra en elaboración y será enviado a la Contraloría General de la República para su toma de razón. ¿Qué no se podrá hacer
con la ley de vaporizadores, según explicó Celso Muñiz, encargado de la Oficina de Control del Tabaco del Ministerio de Salud, al diario El Mercurio. Uno de los objetivos principales de la ley es prohibir la venta de estos productos a menores de 18 años y también incorporar todos los productos de este tipo, independientemente de sus formas y características específicas. Una clara advertencia sanitaria sobre los riesgos y daños asociados. En términos generales, la publicidad solo podrá realizarse en formato físico, impreso al interior de los puntos de venta, sin que sea visible al exterior ni colocada cerca de productos dirigidos a niños. Además, no podrá instalarse dentro de un radio de 400 metros de establecimientos educacionales o de salud. Respecto de los medios de comunicación, la publicidad estará permitida únicamente en radio entre las 20 y las 6 de la mañana. En este caso, deberá incluir una advertencia auditiva de al menos 8 segundos proporcionada por el Ministerio de Salud. Para la publicidad física se exigirá una advertencia escrita que ocupe el 50% del espacio del mensaje. Así que los vaporizadores ahora están entrando en una espiral de publicidad, de restricciones muy similares a las que tenían o a las que tienen los cigarros, la venta de cigarros tradicionales, querido amigo Miguel Viera. ¿Con qué vamos ahora? Vamos con una canción para ustedes en Trabajando la Mañana. ¿Qué pasó? Dice acá que una noticia no en desarrollo, ya es noticia, ¿no? Uh-huh. Dice que el gobierno regional le adjudicó al municipio de Combarbalá algo así como 560 millones para la compra de maquinaria pesada. ¿Ya? Hay un punto que se anotó la alcaldesa. Obviamente nosotros somos expeditos a todo lo que sea beneficio para Combarbalá, ¿no? Y el proyecto, ¿no es cierto?, fue presentado por la actual administración. Bueno. Buen punto. Bueno. Felicitaciones. Hay otro tema también que me causa que también va bien encaminado, el tema del Centro de Formación Técnica. La idea, por lo menos. No sé si se podrá llegar a cabo en esta administración, pero sí es una idea que se le puede dar una vuelta. Está bien, me gusta. Sí, el Centro de Formación Técnica también es una muy buena idea, como dice Sebastián. Hay que ver que no sea un convenio, sino que la idea sería que el Centro de Formación Técnica esté ubicado acá permanentemente, claro. ¿no es cierto? No que sea un convenio, porque convenio es muy fácil hacerlo, pero la gracia sería que estuviera acá. Pero sería un buen primer paso también. Por supuesto. Sí. Así que también ahí hay un punto, y eso es bueno. A ver, ¿qué más tenemos acá? Mira, bueno, de una noticia buena pasamos a una noticia no tan buena. A ver. Gobierno reducirá en más de 2 millones de hogares beneficiados con el subsidio eléctrico en Chile. Según explicó el ministro de Energía, Diego Pardo, este descenso se da debido a las bajas postulaciones que se han registrado para obtener este beneficio. El ministro de Energía, Diego Pardo, entregó una actualización respecto a las indicaciones del proyecto de ley que busca ampliar la cobertura del subsidio eléctrico en Chile. En conversación con La Tercera, el secretario de Estado informó que los hogares beneficiados con esta iniciativa, que en un primer momento buscaba llegar a 4.5 millones de viviendas, se reducirá a 2.2 millones, o sea, más de la mitad, chuta. Según argumentó Pardo, este descenso en las cifras de beneficiarios se da producto a las bajas postulaciones por parte de la ciudadanía. Los niveles de postulación al subsidio en sus dos convocatorias han sido menores al objetivo inicialmente planteado por el Poder Ejecutivo y por lo tanto, independiente de que sea esta una decisión que un siguiente gobierno pueda reconsiderar, la verdad es que corresponde más bien hacer un esfuerzo de recaudación acorde con la realidad. Pese a esto, defendió la implementación que el beneficio ha tenido. Todos los mecanismos de subsidio y ayudas sociales tienen asociada una nómina que se construye con mucha rigurosidad. Si tú miras el tiempo que se ha tomado en construir los subsidios al empleo y el subsidio del agua potable, todos tienen ritmos y coberturas mucho más lentos. Además, sostuvo que el proyecto tenía que estar listo un mes después de que la mesa técnica terminara de sesionar, y eso lo cumplió el Ejecutivo. Tenía que priorizarse con las urgencias respectivas, y eso también lo cumplió el Ejecutivo, dice Diego Pardo. Pero, Miguelito, aquí está el eterno tema, ¿no es cierto?, de la falta de información.
¿no es cierto? Y de la falta de información y que origina esta falta de postulación. ¿O no, Miguel? Claro que sí, pues tú te acuerdas cuando tuvimos acá el CEREMI de Energía, ¿no? Sí, sí. Que nos manifestó que Comparvalá no se había presentado ni había postulado a los proyectos que generaba el Ministerio de Energía. Aquí yo creo que pasa lo mismo, muy similar, de que aquí falta un tema de postulación, de información para que la gente pueda postular, porque no creo que haya nadie que no quiera postular a un subsidio de energía cuando las cuentas están subiendo. Ya informó el gobierno la semana pasada, que subía cerca de un 7%. ¿Qué opináis, Sebastián, respecto ¿A qué se deberá esta? ¿Será falta de información? ¿O será falta de interés de la ciudadanía? ¿O será que la ciudadanía no tiene problemas de plata? Claro, que sería tragicómico. Sí, yo lo que veo también, disculpa, Sebastián, que te interrumpa. No, pero es mi pregunta. Sí, yo veo el tema más que ya no se ha sabido bien. ¿Cuándo vamos a pagar definitivamente la cuenta que nos está pasando la empresa eléctrica del estallido social y de la pandemia? Porque las alzas que ha sufrió las cuentas de la luz provienen de esos momentos que no pagamos la luz nosotros. ¿Te acuerdas tú que no? Claro, lo que pasa es que dicen que hay una compensación. Ahora, como tú dices, ¿cuándo? Aquí es lo mismo que pasa con la carretera concesionada. Claro. La carretera concesionada dicen ya, aquí se concesiona a capital extranjero las carreteras, ¿no es cierto? Entonces después se le dice, nosotros les vamos a devolver lo que invirtieron con ganancias por 12 años. Claro. O por 20 años. Viejo, hacen la carretera, se demoran 3 años y la plata la tienen retornada a los 5 años. Y los restos, los 7 años restantes, los 6 años restantes, son pura ganancia. Claro. Pura ganancia. Entonces también yo creo que hay que regularizar un poco también el tema del lucro, el lucro de estas empresas. Y aquí también pasa con CGE. ¿Y cómo está el tema de la devolución que debiera ser porque los tuvieron un día completo sin luz? No pasa nada. Pero esas compensaciones también es como la del confort. O sea, nosotros pagamos al tiro y ellos pagan cuando quieren. La mayor compensación que hemos tenido es la del confort, las 7 luquitas que nos dieron. Claro. Yo creo que lo que más hemos podido sacarle a los empresarios grandes. Pero sí. Que es el tema, o sea, tú realmente en un momento, como dice Miguel, para cobrar te llegan a correr, te atrasan de un mes para otro. A eso voy, que las compensaciones son muy, muy insignificantes no se nota en el bolsillo del ciudadano común. Insignificantes para el daño que se pueden haber hecho. Y cuando son compensaciones para las empresas, como pero tú decís, imagínate tú que en una cuenta que tú pagáis 50 lucas, después te aparecen 90 lucas. Claro. ¿Ah? Claro. Entonces, ¿cuánto están ganando las empresas? ¿Y qué bolsillo aguante? Sí. Claro, ahora el tema que la gente que habitualmente defiende al empresariado va a decir, bueno, pero si se va a la empresa, ¿quién no presta servicio? También es el tema. Pero si la electricidad y el agua antes eran fiscales. Claro. Pero, claro, ahora el tema es que ¿por qué pasaron a ser privadas? Bueno, ahí está la privatización del lago, que hizo Lago respecto a todos los servicios básicos, gran parte de los servicios básicos. Claro. Y claro, ¿por qué pasaron a ser ahora del Estado? ¿Por qué pasaron a ser, privado? ¿Cuál es el motivo? Un mejor servicio. Dicen, el Estado no tenía la capacidad de ampliarse para brindar una mejor calidad, no tenía la capacidad de modernizarse, pero el problema que estamos viendo es que ahora aquí se les pasa a los privados, pero se les pasa con un gran porcentaje de utilidad, no una... Claro. Ahora, también hay un tema que se habla de una utilidad ética. Pero, ¿quién define lo que es ético y lo que no es ético? Es como la utilidad de la AFP. La utilidad de la AFP, los afiliados no ven uno. Tú compartes las pérdidas, pero no compartes la ganancia. Y eso es injusto hasta por donde se le vea. Entonces, bueno, así es el sistema en el que estamos. Es un tema que el rico se hace cada vez más rico y el pobre se hace cada vez más pobre, compañero Miguel Viera. Siempre de pie, nunca de rodillas. Nunca de rodillas. Oye, y la Yanez Jara quedó viuda a los 21
años. Bueno, hay una polémica, Sebastián, ¿tú estás ahí más o menos? Sí, le estaba comentando sobre esta polémica yo lo vi en la mañana. Ya. Bueno, le estaba contando sobre este cientista político Patricio Navia. Ya. Siempre sale en estos paneles de conversación política, mesa central, todos estos programas políticos del día domingo en los canales de televisión. Es muy bien considerado en algunos programas y yo no sé. Respecto a este tema, él publicó un tuit donde dice: es de interés público saber el nombre del primer esposo de Janet Jara, Es casada en segunda nupcia. que murió cuando ella tenía 21 años. Murió atropellado, enfermedad, en combate, asesinado. La gente tiene derecho a la privacidad. Los candidatos presidenciales ahí se corta la... Pero me imagino que dice como que los candidatos presidenciales no tienen derecho a privacidad, algo por el estilo. Claro, mira. Pero, o sea, la preguntita ahí se anduvo desubicando ahí. Se está metiendo en la vida En la privada, privada. independiente Claro. de que sea candidata o no sea candidata, pero aquí ya Es un poquito con cizaña. los portales también han llamado la atención. Dice, ni la farándula llegó a tanto. Críticas a por comentarios sobre viudez a los 19 años de la candidata Janet Jara. Janet Jara, ex ministra de Trabajo, ¿no es cierto?, y candidata presidencial del Partido Comunista, compañero, recordó cómo vivieron la viudez a sus 21 años. En diálogo con La Tercera, la abogada explicó que se casó por primera vez a los 19 años, enviudando tan solo 2 años después. ¿Ya? Janet Jara señaló que quedé viuda muy tempranamente y fue un proceso muy difícil para mí. Siento que después de eso asumí una actitud resiliente. La muerte de tu pareja tan joven es una experiencia vital, muy gravitante en la vida. Es de las cosas que a mí más me han marcado, añadió Jara, sin querer entrar en detalles sobre la muerte de su primer esposo. A pesar de lo anterior, dijo que quedar viuda tan joven fue un golpe fuerte. Por suerte, siempre tuvo el apoyo de la familia. En ese momento, todos nos abrazamos y hasta hoy nunca nos hemos soltado de las manos. Yo pensaba, si mi suegra perdió un hijo, que es lo peor que nos puede pasar en la vida, con mayor razón yo tengo que salir adelante, decía Janet Jara. Críticas a Patricio Navia por este comentario. Al tanto de esta entrevista, el cientista político Patricio Navia recurrió a su cuenta de ex Twitter para compartir un insólito y repudiado comentario. Es de interés público saber el nombre del primer esposo de Janet Jara, que murió cuando ella tenía 21 años. Murió atropellado, enfermedad, en combate, asesinado. La gente tiene derecho a la privacidad. Los candidatos presidenciales deben transparentar esa información. Como era de suponer, las críticas se multiplicaron. Textualmente, palabra, dice, ¿qué significa esta mierda? Baja clase. Yo conocí al hermano de ese señor y por respeto a su familia jamás me atrevería a realizar un comentario de esta clase. ¿Los candidatos presidenciales deben dejar de ser humanos y aceptar el desafío? ¿Dejan de sufrir? ¿Son ellos los que deben transparentar o son personas como tú las que debiesen tener compasión por el dolor ajeno sin importar el cargo que se quiera ejercer? Es muy probable que el marido de la señora Jara haya participado en contra de la dictadura y haya sido torturado y desaparecido. ¿Quieres escuchar algo así? ¿Para qué? ¿Ganar un par de votos para la derecha, para Kaiser o Matei? Ni la farándula llegó a tanto, fueron uno de los comentarios que recibió este señor Navia en su cuenta de Twitter. Ahora bien, insisto, reitero. No me pregunté de qué murió el marido. Reitero. Hasta ahí nomás. No, pero insisto. Uh-huh. Queridos amigos, estamos en campaña política. La amiga de mi compadre aquí presente, la amiga de mi jefecito actual, ¿no es cierto? Miguel Viera, transparentó su noviazgo. Se humanizó, ganó puntitos. Claro. Janet Jara ni la apretaron y dijo que había fallecido el marido a los 19 años. Un hecho muy lamentable, muy grave. También para humanizarse, porque también estaba... Abrió su corazoncito. Abrió su corazoncito. ¡Oh, sorpresa! Lo abrió ahora. ¿Por qué no lo abrió antes? Para ganar puntitos. Pero porque ahora es candidata. Po. Claro, porque se le está metiendo Pero por ahora los es candidata, se le po, está sí. metiendo los palos Carolina Toa. Entonces, si tú no quieres que te pregunten por algo personal, no abras tu corazón, menos en una entrevista a La Tercera. Mi ¿Sabes? Carolina abrió su corazón y quedó la grande. Pero ganó puntitos y se humanizó. Y Subió, ahora, subió. incluso hasta ahora está cambiando hasta su forma de maquillaje. Por favor, vean el lenguaje. Yo me dediqué a las relaciones Pero públicas. esto es normal, hasta acá mismo nos damos cuenta. Por ejemplo, no es por seguir dándole a la alcaldesa, pero la alcaldesa también cambió su forma de vestir.
Lógico. ¿Cachai? Como que institucionalizó su forma de vestir. Claro, ¿Cachai? claro. Entonces, porque claro, también, no sé, pues, son distintas motivaciones. Ahora una motivación apunta a, A una motivación presidencial. ¿cachai? Claro, pero ¿por qué tú abres la puerta y después la cierras? Ese es el tema. Justo ahora, cuando Janet Jara empieza a perder protagonismo, empieza Carolina Toa a repuntar con el tema del morbo de si siguen o no siguen con Monsalve, porque te lo doy firmado, que ellos van a terminar. Eso no va a durar mucho. No va a durar, van a terminar. Y va a ser otro drama más y va a ser cercano a las elecciones presidenciales. Te lo doy firmado. ¿Con quién termina la Carolina? Carolina Toa con Manuel. Va con no, ahí está equivocado. No, ¿eh? ¿cómo se llama? Con el Manuel Marcel. Con Marcel. ¿Te imaginas que se meta con Monsalve? Que salga una yayita de ahí. Oye, ahí queda la grande. Yo estuve con yo estuve con Carolina Toa. Vamos a pasarle el dato a la Maite. A la Maite Orsini. Pero por eso te digo, entonces Janet Jara transparentó esto quizás con una buena intención, aunque no lo creo, porque cuando tú llegas a ser candidato presidencial, van a haber intenciones políticas. Tienes verdaderos asesores que hacen bien su pega, no asesores que vienen con el resentimiento, sino asesores que van por un bien mayor. Asesores que se ganan el billete que se claro, que se ganan el billete que les pagan. Salió disparado el palo por aquí. Claro, oye, entonces, ¿qué pasa? Que aquí cuando le dicen, señorita Janet, hable de esto nomás para que usted gane puntito, y después cuando hay un gallo como Navia, ya que es un cientista político también asociado, saben que van a aparecer, porque también hacen esto, o sea, claro, humanizan a la persona, le tiran la carne a los buitres. Están sabiendo que al otro lado están esperando que haya algo, y como no tienen mucha inteligencia tampoco, claro, se caen y aprovechan y se caen en la trampa. Le tiran carne. Como que le tiran la mosca cae a la carne. Le tiran la carne a estos buitres o a estas personas que son de la oposición de ellos, para que ellos piquen. Entonces después la candidata se victimiza, dice, ¿por qué me preguntan por mi esposo difunto? Es un tema que no quiero tocar. Y no quiero tocar porque los candidatos también somos personas. Entonces ahí empieza a subir puntitos, lo que al final los lleva a la presidencia. Pero baila muy bonito la Janet. Baila lindo. Por eso, sí, pues justamente estamos buscando un presidente para que baile. Ya, oye. Porque José Antonio Cast no baila ni en la ducha. No baila ni en la ducha. Kaiser. No, pero es tan bonito. Es rubiecito. Ojo, que acá también tuvo una tragedia familiar y no la ha ocupado. Una tragedia grande familiar. Ojo. Estamos con la copucha, lo dejaste metido, a ver. No, también ha tenido tragedias familiares grandes José Antonio de Casa en su familia. Pero lo dejaste metido. Hijo de hermana, de pariente fallecido. No, grande, que lo que pasa es que no lo ha dicho, porque él dice que no le conviene tampoco, porque su familia, yo lo voy a decir con responsabilidad, sí. Pero su familia igual causó harto daño, entonces. Por supuesto que sí, pero eso de meter a la familia para un tema político, es que ocupar. Es que cuando tú postulas a un cargo, ¿cierto? Estás expuesto. Estás expuesto a las críticas. Pero uno sabe lo que puede demostrar. Uno sabe lo que puede filtrar. Y si tú no puedes filtrar, nos falta quien te lo filtre. Por supuesto, pero uno tiene. Ahora bien, por eso yo me alegro, y yo sé que tú vayas a discrepar. Me alegro mucho que. Compañero, por la censura. Deja terminar. No es dictadura, dicta blanda. Oye, me alegro mucho el fallo de la Corte de Apelaciones con respecto a las escuchas telefónicas, porque no puede ser, Francisco. Eso es verdad. No puede ser que a ti te sepan toda la. O sea, tú no podés conversar ahora por teléfono, tienes que conversar en clave. Bueno, la ley Karim dentro de uno, si no me equivoco, dentro de uno de sus reglamentos, dice que no te pueden grabar sin tu consentimiento. Claro. Ojo con eso, porque antes se ocupaba mucho. Pero la fiscalía todo lo que filtró. No, porque ahí también hay una pifia grande. O sea, que la carpeta pasó por cuántas manos. Pues, bueno. Sí, la carpeta pasó por muchas manos, por muchos intervinientes que no se aplicó el secreto de la investigación. Claro, y ahora quienes acusen que no hayan filtrado tienen que pagar. Y tienen que pagar.
el partido de mi amigo Arnoldo Villagrán. ¿Ya? eh, ¿Cuál de todo? ¿Cuál es? ¿Cuál de todo? Porque te ha pasado por varios. UDI. Ah, ya, no, está bien. Mientras no pasa al Partido Social La Cristiano. UDI está, ¿no es cierto?, poniéndole al fiscal Ujú. un proceso de, ¿cómo se llama esto? Protección. Un recurso de protección. Un recurso de protección, y le está también quiere revocar el fallo. Entonces le está haciendo un flaco favor al fiscal, porque lo está metiendo en política. Claro. Todos los extremos son malos. ¿Ah? Malo. Todos los extremos son malos. Sea de derecha extrema o de izquierda extrema, son todos malos. Pero igual sabemos que se equivocó Cooper. Pues sí, Por Cooper, supuesto. Aparte de que de este tema de la escucha telefónica, la psicóloga estaba la motivación de estas escuchas eran porque supuestamente las platas que se habían, las platas De la fundación. de la fundación habían pasado a la campaña de Gabriel Boric. Pero se comprobó que con un reportaje de CIPER que las platas venían de Anglo American, de Enel, eran platas privadas. Exacto. Entonces, de ahí ya empieza mal el tema. Claro, de... a las mismas empresas que Gabriel Claro. Boric juró que no iba a beneficiar. Exactamente. Bueno, ya empezamos. Pero ya empezamos con otro tema Hay y un ahí tema, ya, hay otra claro, harina de ya, otro costal. hay un tema por ahí que de repente, claro. Sí, po. Acuérdate, bueno, a mí nunca se me olvidaron un día que bueno, yo tuve profesor a Francisco Vidal, ¿ya? Ujú. Ministro de Partido Social. Que dicen que es muy buen profesor. PPD, Partido Social. de historia. Excelente, profesor de historia económica, excelente economista. Ujú. Y un día, él sabiendo que mi padre era de derecha, yo no sabía que yo no era de derecha, empezamos en el curso a hacer un análisis del financiamiento de los partidos políticos. Ujú. ¿Ya? Y claro, el que le tocó el partido de la UDI, la tuvo fácil, ¿cachai? Porque sabemos que todos los empresarios apoyan a la Claro. UDI, RN, toda la derecha. Porque son ellos, los mismos empresarios. A mí me tocó el Partido Comunista, ¿Y quién lo financia? más empresarios que la UDI. Con eso te digo todo. Más empresarios que la UDI. Claro, más empresarios que la UDI. Y el Partido Comunista. Y lo financian de repente, y aquí iban a saltar todos que no, que sí, que no. Bueno, en ese momento era así, esa fotografía, y él me aseveró que era así. Pero, oye, hay partidos ricos y el Partido Comunista. Sí. Con eso te digo todo. Entonces, el mismo comentario, que de repente que uno lo puede mirar muy superficial, pero el mismo comentario que decían que, oye, Che Guevara, combatiente, todo, con un Rolex, fumando puros cubanas, que son carísimos, y combatiente en la selva. Entonces tú dices, claro, que no, es que, bueno, a mí me acuerdo de una reconocida adoradora del Partido Comunista acá en Combarbalá, me dijo, pero es que no tiene derecho a tener cosas buenas. Sí, pero predica y no practica. Pero es como de repente, Dios me perdone, algunos sacerdotes o algo así, que de repente, no sé, que la pobreza, que la cuestión, la tontera, y de repente andan con mejores cosas, mejores lujos que la gente más rica. En cambio, ponte tú, los franciscanos andan casi con chala, con una soga amarrada para mantener la toga en su posición, y ellos combaten y comulgan con la pobreza extrema. ¿Me entendían lo que voy? Entonces hay que el ser... Papa Francisco que falleció, pues, fue Entonces, consecuente con... Entonces hay que ser consecuente. Ahora, uno no es nadie para decir eso, es verdad. Uno no es nadie para decir que uno tiene que ser consecuente. Pero ¿no creís tú que es que el mismo sistema en el que estamos inmersos es que como que a pesar de los pensamientos que tengáis tú, te obliga a tener un celular, a tener no sé, un iPhone, Por supuesto. ¿cachai? Por O supuesto. tener un buen computador, ¿cachai? Yo creo que es más el tema, podéis tener tus pensamientos, tus ideales, pero el sistema absorbe demasiado. O sea, vivimos en un sistema en que tenemos que estar conectados, tenemos que tener ciertas cosas, yo no encuentro, por ejemplo, que sea un lujo tener un celular. Un celular es una necesidad en este momento. Ahora ¿cachai? es una necesidad, ¿Cachai? antes Entonces, era un lujo. lo veo por ese lado. O sea, por más fuerte que tengáis tus convicciones, tus En ideales, principio el celular No, fue el un lujo. el sistema es demasiado Claro, potente para que tú podáis Ser consecuente. ser consecuente O sea, y sobre todo exacto. como tratar de implementar tus ideales. No, exacto, ¿cachai? porque- Porque vais contra la corriente, obviamente. Claro, tú no te puedes empezar a aislar del sistema para llevar tu ideales a cabo, porque el mismo sistema te implica tener un Claro. celular. Ahora, el celular antes era un lujo. En los tiempos que yo nací era un súper lujo. Claro.
Ahora es una herramienta de trabajo. Yo no me Exacto. imagino un día sin tener celular Exacto. para hacer todas las cosas que tengo que hacer, que me llamen para trabajo, para yo mandar informes, todo eso. Pero el tema es que, bueno, la sociedad está así. Pero a lo que voy yo es que cuando de repente dicen, no, si nosotros peleamos por los derechos del pueblo. Sí, pero de repente las platas vienen de la misma empresa que tú atacas. De hecho, aquí buscando rápidamente, por inteligencia artificial en Google, el financiamiento del Partido Comunista de Chile, PC, se compone, y no solamente, no estoy atacando al Partido Comunista, por favor. Estoy Es que viendo. en realidad de la todos los mayoría, partidos la de mayoría de los izquierda. partidos políticos funcionan así. Bueno, ¿no? acuérdate que algunos partidos de izquierda y de la democracia cristiana ponte tú, eran financiadas por algunas pesqueras que eran del grupo Luxic de derecha. Sí, pues, ¿Cachai? Pero mira, aquí dice el financiamiento del Partido Comunista de PC se compone de diversas fuentes, incluyendo aportes fiscales, donaciones, venta de bienes y el pago de una deuda con una empresa que adquirió inmuebles del partido en el pasado. El PC también ha generado ingresos a través de la venta de bonos y otras actividades financieras. O sea, el Partido Comunista también se financia mediante actividades económicas capitalistas, de lo que tanto combate. Sí, pero es que es ¿Cachai? imposible a esta Es que los bonos lo estáis interpretando de esa manera. Los bonos pueden venir de los propios militantes. No, sí entiendo, pero Y los militantes se ponen con el partido. Y tienes que tener en cuenta que el Claro. Partido Comunista es el que tiene el partido con El más más militantes, disciplinado. el partido con más No, militantes sí. en el país, Sí, yo que me es sé. el partido que tiene más, el que más está consolidado. Así. Sí, o sea, O sea, ahí tú tenés militancia real. claro. Y no, No, son no por de- aquí, por allá, que yo me No, voy eso para... es sólido el sólido. partido. Porque No, no, sí, sé, pues hay partidos, no sé, pues del Frente Amplio tuvo que reordenarse el Frente Amplio. Unirse, Hubieron partidos unirse. que tuvieron que desaparecer. Claro. no, pero de hecho, en la derecha también han habido partidos que han estado, desaparecen, vuelven, desaparecen. Bueno, se separan. aparecieron dos no en la derecha. Claro, pues. y son más extremos. Claro. pero como te digo, sí, es verdad, es un partido consecuente de su ideología y su militancia. Pero cuando dice, no, es que nosotros somos contra el No, pero es que empresariado, todo. a mí me parece no eso es más, así. más una caricatura. Lo que pasa que el Partido Comunista en Chile es un partido, no el comunismo leninista es diferente. severo o ortodoxo. Es un partido, digamos, Obrero. obrero con mucho tinte, ¿no es cierto?, en la idiosincrasia de nuestro país. Sí. Respeta la democracia, y no me hablé de la dictadura porque hay una lucha, y de verdad que hubo una lucha del Partido Comunista que yo admiro, y que fue consecuente. Murieron muchos militantes del partido luchando, y ha tenido una consecuencia en democracia el Partido Comunista. No te he hablado de dictadura, ni te he hablado que el gobierno tiene que irse para tal horizonte. Yo trabajé en el Ministerio del Interior con un subsecretario, Daniel Vergara, ¿no es cierto?, que era comunista, y muy buen jefe, inteligente por lo demás. Por lo tanto, yo creo que rigurosamente el Partido Comunista es un partido comunista a la chilena. Yo creo que por ahí va. Ahí va la denominación que yo estimo. La prueba está que la candidata que tiene un carisma muy especial, tiene un carisma muy simpaticona, no es de esa cerrada como son algunos, pues, algunos que hay corrientes, ¿no? Como el Jaude. Y por eso se escogió a Jara, porque ella sí tenía más carisma que el Jaude. Sí, no, claramente. Bueno, que los sí. problemas con Jaude también. Claro. No, o sea, era obvio que no iban a ir por ese carril. Pero estimo que siempre, bueno, ya vamos a seguir con el tema. Yo trato de hacerlo más. Hay alguna que es representante del Partido Comunista que yo le encuentro como la pinta Panchito, que es la encargada, es la secretaria general del Partido Comunista. Claro, no que- es ¿cuánto se llama? Que fue La presidenta de la CUT, exactamente. Bárbara Figueroa. Bárbara Figueroa. Claro, de repente, lo que pasa es que siempre los extremos son malos y cuando se habla también de
Y yo sé que en menor grado, y sé que también, todos sabemos que hubo una dictadura militar y todo el tema, y que se violaron derechos humanos y todo, mandos medios, que también, todo lo que ya se sabe, ¿ya? Que ya llega al hartazgo de hablar de nuevo de este tema. Pero también del otro lado también hubieron fallecidos. Ojo con eso, por favor, porque no escucho a nadie hablando de los fallecidos del otro bando. De los militares que fueron mucha menor cantidad. Fueron menos. Pero es una O sea, tú yo falleces en diferentes formas. Tú falleces, ¿no es cierto?, oprimiendo con una metralleta en la mano y los que fallecen son con las manos libres, así tal como le está pasando al pueblo palestino. No, mira, no creo, Miguel, te lo digo, yo tengo los conocimientos. A ver, yo tengo conocimiento. Yo viví la historia, Panchito. Yo también, yo tengo familiares que también son de los dos lados. Pues tengo a mi padre que era representante del gobierno militar, y tengo a mi madre que era representante perseguida política, y tengo al padrastro de mi hermana, que era un activista político que tuvo que salir arrancando. Y no, pues, realmente no, también no se defendieron con piedra. Con piedra A propósito, claro. la conversación está muy buena. Sí, y se nos pasó la hora. Se nos pasó la hora. No, pero bueno, eso es un tema. Pero independiente de todo esto, señora, señor, los extremos son siempre malos. Siempre malos. Ese es el tema. Los dos extremos son siempre malos. No es que uno estemos calcado para un lado ni para el otro, pero los extremos son siempre malos. Yo lo que más destaco, o sea, lo que más me gustaría como recalcar es que la gente para estas elecciones, sobre todo, o no sé, cualquier elección, tiene que informarse. Eso o sea, es el tema, buscar exacto. la información, ir detrás de la información. Eso es lo que nunca se hace. Si tiene dudas, consulte con alguien que sepa o que más o menos usted tenga claro que se maneja un poquito mejor. Y bueno, también buscar las fuentes de información, los diarios, los medios como nosotros también, que siempre informamos. Entonces ahí la gente también tiene que hacer un trabajo. Sí, eso, ya, se nos pasó bueno, la hora con como dice Nilda Margot Santos, últimamente don Miguel quiere jugar al empate. Bueno, ese es un tema y lo vamos a hablar en algún momento. Oye, ya Miguelito, nos vemos si viene Diario de Cooperativa. Saludos, Nildita. Compañera. Gabriel, ¿cuántas cosas más vamos a tener que saber de ti?